Muy buenas a todos, aquí Soundtrack, Shaun para los amigos. Hoy sí, esta vez sí, vamos a shaunalizar un tema de Arctic Monkeys. Pregunté en mi Twitter el otro día que qué canción queríais que shaunalizara, porque estaba hecho un lío, la verdad, no sabía cuál elegir de tantísimos temazos que hay. Y la verdad es que sirvió más bien de poco, porque cada una de las personas decía un tema distinto, entonces acabé todavía más liado que antes. Sí que es verdad que hubo un tema que salió más que el resto, que obviamente es el Do I Wanna Know. Es su tema con más reproducciones en YouTube y en casi todas las plataformas digitales. Así que vamos a empezar con ese, ¿vale? Que lo conoce prácticamente todo el mundo, aunque no le guste Arctic Monkeys, seguramente habrá escuchado esta canción. Y si veo que el vídeo funciona, que os ha gustado, que se peta de likes, pues entonces más adelante haremos un show análisis de otro tema, a lo mejor más moderno, ¿no? Un tema de su nuevo disco. Y en fin, ya lo vamos viendo. Vamos a poner aquí la pantallita, que el videoclip en realidad no es más que como una línea que se va moviendo al ritmo de la música, ¿vale? Un espectro de la onda. Y bueno, vamos a darle, vamos analizando estructura, instrumentos, timbres, mezcla, producción, arreglos sobre la marcha a la vez que lo escuchamos, y después ya lo vamos viendo, pues no sé si en el bajo, en la guitarra, en el piano. Esto yo es que lo voy haciendo improvisado y al final pues no sé lo que sale. Y ya sabes, escúchate primero el tema completo, tienes el enlace en la descripción de este vídeo, porque yo aquí no puedo poner más de 6, 7 u 8 segundos, porque me salta el copyright y se me va todo a tomar por saco. Así que vamos a darle. Vale. El ritmo, ¿vale? Ese ritmo es vital porque va a estar completamente igual durante toda la canción. Tum, pa, bombos en el tiempo 1 y 3 y cajas en los tiempos 2 y 4. El ritmo más básico y funcional del planeta. No hay ni siquiera hi-hat, no hay un ride, es simplemente bombo y caja. Vamos a escucharlo otra vez para ver los timbres que tienen. Rectifico, el bombo está en los 4 pulsos del 4x4. O sea, el bombo va marcando a negras. Tum, 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 tum. Lo que pasa es que cuando le pega a la caja, a la vez está sonando el bombo. El sonido del bombo está pseudo saturadillo, ¿vale? Y suena todo muy natural. Se nota como que lo han grabado con micrófonos pero puestos a bastante distancia de los instrumentos. De forma que pilla mucho la reverberación de la sala en la que hayan grabado, ¿no? Son timbres muy naturales, muy orgánicos. Vamos a ver cómo entra ya el clásico riff que todos conocemos. Lo siento, tengo que ir analizando el riff poquito a poco porque no puedo ponerlo entero, porque al ser un tempo muy lento dura demasiado espacio el riff y me va a saltar el copyright. Vale, han entrado allí 3 instrumentos nuevos, un bajo y 2 guitarras eléctricas. Una está completamente paneada a la izquierda y otra está completamente paneada a la derecha, y el bajo en el centro. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la melodía, ¿no? El riff este típico, ¿no? Y sobre esa melodía el bajo lo que va haciendo es marcar única y exclusivamente las fundamentales de cada cambio de acorde dentro de esa melodía, ¿no? O sea, te está dando la armonía el bajo, pero solamente dando las fundamentales. El bajo no acompaña a todo el riff, solamente da lo básico, lo indispensable para saber la armonía del tema. La guitarra de la derecha suena una octava más aguda que la guitarra de la izquierda, o sea, hacen ambas la misma melodía, pero esta una octava más alta que esta. La de la octava más grave tiene un sonido crunch, ¿vale? O con una pizquita de overdrive, es casi limpia, pero solamente tiene un poquito de gain, de ganancia. Sin embargo, la de la derecha, la que está una octava por arriba, esa sí tiene una especie como de fuzz, tampoco muy exagerado, pero suena bastante más saturada que la de la izquierda. Sigamos escuchando el riff a ver. Y se repite el riff. Vale, los cambios de acorde son bastante peculiares. El primer acorde dura el primer compás. Sería algo así como 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1. O sea, básicamente el primer acorde dura un compás completo, el segundo acorde dura medio compás, el tercer acorde dura la otra mitad de ese primer compás, más los 3 siguientes pulsos del siguiente compás, y el último acorde dura solamente el último pulso del último compás. Y luego ya reseteamos. Lo que es la vuelta del riff tiene una estructura bastante peculiar, lo que la hace muy original, y por eso yo creo que se pegó tanto en su día cuando salió, ¿no? Estaba todo el mundo por la calle tiririti, tiririti. Fue, vamos, de hecho el vídeo creo que tiene a día de hoy 730 millones de reproducciones. Que sí, que hace muchos años. Esto es del 2013, hace unos cuantos años, pero oye, un tema de rock alternativo con esa cantidad de reproducciones,
no es moco de pavo. Vamos a seguir escuchando a ver cómo entra la voz. Está muy guay la voz, ¿vale? Porque claro, o sea, ahí la música no ha cambiado nada, sigue exactamente igual. Y la voz es melódica, pero a la vez juega mucho con la rítmica. Hago una pequeña melodía rapidita, me callo. Meto otra vez una floritura y me callo. Fijaos bien. A mí me da la impresión de que la voz, en su día, cuando lo grabó, ¿vale? Obviamente tenía ya su letra, él dice, vale, esta es mi letra y ahora tengo que meter esta letra en esta canción. A mí me da la impresión, me da la sensación de que está muy improvisado. Fue de rollo hacer el tío ahí varias tomas y cogieron la que le gustó y ya, pues, memorizó la melodía que había hecho para hacerla después en directo y demás. ¿Y por qué os digo esto? Porque precisamente no es una melodía pegadiza al uso. O sea, no hay una melodía que se repita todo el rato que tú puedas memorizar a la primera. Tú este tema, para memorizarlo bien, tienes que escucharlo unas pocas de veces para cantarlo, igual. Porque si os fijáis eso, es una melodía como que revolotea constantemente, que nunca repite nada, que nunca repite ningún pequeño motivo. ¿Y en qué se traduce eso? En frescura total. Vale, ahora vendría el puente. Vamos a escucharlo a ver qué tal. A ver qué nuevos elementos musicales aparecen, qué nuevos arreglos. Vale, se ha quedado ahí, ha aparecido una guitarra nueva que únicamente, daos cuenta del rollo, únicamente está acoplándose. ¿Qué es acoplarse? Una guitarra, pues obviamente tiene su pastilla, que es por donde recoge el sonido de las cuerdas, y esas pastillas son electromagnéticas, las cuerdas son metálicas, ¿vale? O de níquel, sí, metálicas. Entonces, al tú meterle distorsión en el amplificador o a través de un pedal, ese micrófono de la pastilla se vuelve mucho más sensible, porque le has aumentado la ganancia del micrófono. Es como si yo a este mismo micrófono le subo ahora la ganancia a tope y vamos, se va a acoplar a lo bestia. Pues en la guitarra pasaría lo mismo. Lo que pasa es que es un acople que si tú lo dominas queda bonito. Fijaos que simplemente es como una nota de fondo ahí, a priori parece molesta, pero no, está contribuyendo a la armonía de la canción. Escuchad ahí en el fondo. Es durante todo el puente ese acople de fondo. Las guitarras cambian la melodía porque ha cambiado también la armonía. Sin embargo, el bajo esta vez sí acompaña haciendo todo el riff. No solamente se limita a dar las fundamentales, sino que hace todas las notas de paso junto con las guitarras. Y además aparecen nuevos efectos en las guitarras, especialmente en la de la izquierda. Meten un trémolo. ¿Qué es un trémolo? Pues un trémolo sería esto que me está pasando a mí ahora mismo. ¿Veis? Es como que se corta y se abre la señal del instrumento, en este caso de mi voz. Pues si os fijáis, en la guitarra a la izquierda tiene ese efecto. Y además el tempo que le han metido a ese efecto, pues claro, tú puedes modificar el tempo del efecto. Lo han puesto atresillado con respecto al ritmo de la canción. ¿Sabes? Taca 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 taca. Vale, hasta que ya llega ese silencio que te está diciendo en plan de, oye, que va a pasar algo, y ese algo es el estribillo. Vamos a ver cómo lo peta este estribillaco. La batería ya por fin hace uso de sus platos, ¿vale? De los cymbals. Entonces queda como una entrada muy potente, ¿no? La guitarra baja una octava su melodía y se le añade un poquito más de ganancia, pero muy poquito, muy sutil. Y la melodía de voz está doblada, es decir, aparte de la melodía normal, está subida una octava con falsete. Y ese rollo de que las dos voces hagan exactamente la misma melodía, pero a distintas octavas, también le da muchísimo rollo. 'Cause I'm always you, 'cause I'm always you. Pues es así todo el rato. No sé lo que decía, ¿eh? Y el acople sigue ahí. El acople ese del puente sigue aquí en plan de que yo de aquí no me voy. Y la batería ya sí que es verdad que empieza a acompañar el bombo, ha dejado de ir a negras todo el rato, la caja sí sigue estando en el 2 y el 4, pero el bombo sí que es verdad que va acompañando un poquito la dinámica de la melodía que hace la guitarra y el bajo. De hecho, la rítmica vocal también lo acompaña todo, ¿sabes? Todo es muy al unísono. Silencio, bajona, porque volvemos a la estrofa. Ya todo lo que pasa más adelante es repetido. Vamos a ir directamente a qué momento pasa algo nuevo. Sí que es verdad que sí, que en esta estrofa pues se callan las guitarras a tomar por saco y solamente se queda el bajo. Ok, pero venga, nos saltamos ya.
Vale, me he ido directamente al último estribillo, que ya esto es rollo en plan de has subido todas las escaleras de la canción y llegas ya al momento apoteosis. Es decir, ya es un bucle del estribillo con cada vez más elementos, con cada vez más psicodelia. Y ahora fijaos en las guitarras, que cada vez hay más guitarras y están ahí haciendo como una especie de arpegio lleno de reverb que convierte todo en un aura súper ácida. Ahí han cambiado la armonía, han dado una nota que no ha ocurrido en toda la canción, pero solamente eso, es como en plan de ¿qué ha pasado aquí? Esto no ha pasado antes. Y ya se quedan ahí repitiendo la tónica de la canción una y otra vez. Yo digo, no la he sacado jamás en mi vida, ¿vale? A ver si acierto en qué tono está el tema. Lo lógico sería que estuviese en mi, porque las guitarras se suelen afinar en mi. Vamos a ver si he acertado. Y la nota es bastante grave, o sea que yo creo que sí, que va a ser un mi. Esta guitarra está ya afinada, ¿vale? A ver si esto es un... Yo creo que no, que esto va a ser más grave. Yo digo que está o en mi, que sería esta cuerda al aire, es un mi seguro. ¡No! ¡Sol sostenido! Espérate, que afine yo esto bien. Mira, iba a decir sol. Os juro que iba a decir sol. Es un sol. ¡Era un sol! ¡Lo iba a decir, lo juro! Por dejarme llevar por la lógica, tengo que seguir mi instinto, no a la lógica. ¡Siempre el instinto! Bueno, pues el tema ya está escuchado. A tomar por saco esto. Y ahora vamos a ver, ya que me he cogido la guitarra, vamos a buscar un sonidito así vacilón, porque esta gente lo que hacen es basileo del bueno. Un crunchy así basilito. Creo que lo que más odio de la música es afinar los instrumentos. Entonces el riff sería algo así, ¿vale? Hemos dicho que estamos en sol. Ese sería el riff principal de la canción, ¿vale? Y ya lo que van cambiando pues son las florituras. Y lo del tema de los cambios de acordes, pues sería lo que haría el bajo algo así. Tararán, tan, tararán, tan, 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 tararán, tararán, tan. O sea que los acordes serían sol menor, fa sostenido mayor, do menor y por último re menor. En realidad ese re podría ser mayor también. A mí personalmente me gusta más cómo queda mayor. Lo que pasa es que, claro, si lo haces mayor, este re, estás jugando con la escala menor armónica. Si lo haces menor, lo haces con la escala menor natural. Porque claro, lo que cambia entre el mayor y el menor, que es la tercera de ese acorde, en realidad es la sensible de la tonalidad general. Si lo haces mayor, estás aumentando la sensible y por tanto entrando en menor armónica. Realmente ellos yo creo que lo hacen menor y hacen escala menor natural. Pero a mí me gusta más cómo queda en armónica. ¿Qué quieres que te diga? Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Y mira, para que veáis bien diferenciado el tema del trémolo, el efecto esto que vimos antes, que es un efecto que utiliza mucho en general esta gente en sus temas, sería esto, ¿vale? Esto sería un sol menor, por ejemplo, sin ningún tipo de trémolo, sería una vuelta así. Y ahora con el efecto, fijaos la diferencia. Y luego está el otro efecto que vimos antes, ¿no? Que sería el fuzz, que es una especie como de overdrive o distorsión, pero muy, muy, muy pastosa, que es algo así parecido. Y sinceramente, poco más que analizar por aquí, ¿eh? En líneas generales, a nivel de mezcla, pues todo está ecualizado de una forma muy sutil, todo suena elegante, todo suena en su sitio, muy natural, el bajo muy apagadito y con mucha personalidad, ¿no? Que es lo que le pasa a este grupo, que tiene bastante personalidad. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado este Shaunalysis. Si os ha gustado, es imprescindible que me lo hagáis saber por medio de un like. Cuantos más like tenga un vídeo, yo sé que os gusta ese contenido y dedicaré más tiempo a trabajar ese tipo de música en el canal. No me reliro más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Como podéis observar, he puesto aquí provisionalmente
provisionalmente la placa de plata hasta que le busque un sitio donde colgarla. Y nada más, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Bye.